La situación en Venezuela, por supuesto, es un tema clave, no ya interno, obviamente, sino de la política internacional. En realidad, hace 20 años que venimos hablando mucho de Venezuela, desde que apareció ese hecho maldito llamado chavismo. Sí, desde que apareció el chavismo, porque hay mucha gente que estuvo discutiendo esta semana respecto de el reconocimiento o no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, de las elecciones del año pasado. Uno podría ir para atrás, tendríamos que volver a la historia, pero acá en Marca de Radio lo hemos desarrollado. Sí, todos los procesos en Venezuela han sido irregulares, todos los procesos electorales, porque hay una oposición que nunca reconoció el chavismo. Hay una oposición que hay que recordar, en el año 2002 llevó adelante un golpe de Estado. 48 horas Hugo Chávez estuvo fuera del poder y volvió gracias a la movilización popular. Y algunas de esas personas que llevaron adelante el golpe de Estado en el año 2002, hoy se presentan con sus credenciales supuestamente democráticas, aunque apelan a las Fuerzas Armadas para intervenir. María Corina Machado, digámoslo con nombre y apellido, fue una de las personas que en el año 2002 firmó el acta de destitución de Hugo Chávez. Está su firma, María Corina Machado, en ese acto ilegal de un golpe de Estado. Es la misma persona que durante la semana a gritos le pidió al presidente de la Asamblea Nacional, constituida en el año 2015, en realidad a principios del 2016, con una mayoría de la oposición, para que destituyera otra vez a Nicolás Maduro e invocando a las Fuerzas Armadas para que tomen el poder. Esta es una de las representantes de la oposición. Hay que explicarlo porque si no, no se entiende el contexto. Y esto va más allá de la postura que cada persona pueda tener respecto del gobierno de Nicolás Maduro, los problemas económicos, si lo lleva adelante bien o lo está llevando adelante mal. Pero para comprender mejor lo que pasa en Venezuela, siempre hay que hablar con la gente que está ahí, que entiende, que la conoce, que nos lleva a problematizar, y para eso estamos en comunicación con el periodista Marcos Salgados, un amigo de la casa, por supuesto, y siempre una persona muy equilibrada al momento de analizar la situación. Buen día, Marcos. Pedro Brigger te saluda acá y todo el equipo de Marca Radio. Hola, Pedro. Buen día. ¿Cómo están? Bien, a ver si nos lográs situar en lo que pasó en la semana, más allá del contexto, que traté de ser muy breve también, de la historia. Acá en Marca Radio hemos tratado mucho la historia de Venezuela. ¿Qué pasó exactamente esta semana y qué pasó ayer también con la oposición? Si hubo gente en la calle, no hubo gente en la calle. Bueno, pasó lo que pasa muchas veces, y vos lo conocés, Pedro, porque has estado muchas veces acá, y es el contraste muy fuerte, ¿no? Afuera, o alguna gente adentro, espera que pase de todo, o el pasar de todo, en definitiva, espera que caiga el gobierno, y esto no es nuevo, pasaba con Chávez, pasó con todos los años de Maduro, y en definitiva después no pasa nada de eso. Eso es lo que pasó esta semana. La toma de posesión del segundo mandato de Nicolás Maduro, tal como se preveía ante el Tribunal Supremo de Justicia, con tranquilidad casi absoluta, más allá de algunos incidentes específicos en la ciudad de Maracaibo el día anterior, el 9 de enero, que fueron motivados especialmente por el tema recurrente en Maracaibo del abastecimiento de combustible, unas protestas. Acá en Caracas hubo tranquilidad, se realizó la juramentación, se realizó otro acto muy importante que fue simbólicamente muy importante, que fue la parada militar en honor a Nicolás Maduro, que se hizo la misma tarde del 10 en el Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, en donde la cúpula de las Fuerzas Armadas leyeron un comunicado de respaldo y de lealtad al presidente. Quien lo leyó fue precisamente el ministro de Defensa, Padrino López, que el día anterior había aparecido como parte de toda la movida mediática y de presión internacional desde Occidente al gobierno de Venezuela. Padrino López había aparecido en una versión, si no me equivoco, del Washington Post o del New York Times, uno de los dos diarios de Estados Unidos, diciendo que él le había pedido la renuncia a Maduro y que si no se iba a él, y que había un quiebre con las Fuerzas Armadas. Bueno, Padrino fue el que apareció leyendo ese comunicado en un desfile militar. Así terminó el 10. Y el día 11, la respuesta, podríamos decir, entre comillas, de la oposición, que volvió a mostrar básicamente que ha perdido casi toda su capacidad de calle, de convocar a la calle, luego del fracaso de las guarimbas, de las protestas violentas del año 2017, que se saldaron igual con más de 100 muertos, ¿no? Pero que fracasó la oposición en ese intento de derrocar a Maduro.
Ayer juntaron, yo te diría, unas 1000 personas, a lo sumo, siendo generoso, en el este de Caracas, frente a las oficinas de las Naciones Unidas, donde lo que mostraron fue, por un lado, esta ausencia enorme de capacidad de movilización, porque en todo caso este era el día para volver a movilizar a la oposición, cuando se consumó lo que ellos pretendían que no sucediera, la juramentación de Maduro. Discúlpame, Marcos, sí, para aclararle a las personas que nos están escuchando, el este de Caracas es el bastión de la oposición, o sea que tenían facilidad en esa zona para movilizar, porque ni siquiera había que ir al centro de Caracas, que estaba tan de lejos. Claro, y además yo te diría que básicamente lo que se veía ahí era que la gente que estaba en ese acto que organizó la Asamblea Nacional Opositora en el este de Caracas, eran vecinos de ahí, de esa zona, que siempre fue una de las zonas más conflictivas durante las protestas violentas. Allí lo que se vio fue la confusión que tiene la oposición a la hora de definir qué va a hacer, tratando de tener los pies en la tierra. Entonces, este muchacho que se juramentó el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional Opositora, dijo que él en un discurso muy confuso y que habla de cuán presionada también está la oposición por sus divisiones internas y por presiones de afuera, dijo que él convocaba a las Fuerzas Armadas y al pueblo a constituir un gobierno de transición del que él sería el presidente. Eso fue interpretado por algunos medios muy voluntaristamente, especialmente afuera del país, por ahí Infobae y algunos medios de Argentina, diciendo que este muchacho se había proclamado como presidente interino. Bueno, lo dice la Asamblea Nacional. El comunicado de la Asamblea Nacional dice eso. Sí, pero después en la misma cuenta de Guaidó, Juan Guaidó, Juan Guaidó, dirigente de Voluntad Popular, se pone paños fríos a eso. Es decir, hay mucha confusión dentro de la oposición misma, que quiere, por esa orfandad que tiene de proyecto y de línea de acción, le reclamaban ayer a Guaidó que él dijera yo soy el presidente. Sí. Como si eso resolviera algo. Porque acá el problema, Pedro, en definitiva es ese. Una cosa es el discurso mediático, una cosa es lo que dicen los medios presionando desde afuera, otra cosa es lo que desea la oposición y su base desmovilizada absolutamente, y otra cosa es lo que en realidad está pasando. O sea, si Guaidó se proclamaba como presidente, quedaba a las puertas de ser probablemente encarcelado o detenido, o sea, porque creo que no es gratis que cualquiera venga y diga, no cualquiera, porque no es cualquiera, es el presidente de la Asamblea Nacional, diciendo, yo soy el presidente de la Nación. Digo, es difícil pensar que no hubiera una medida punitiva contra la dirección de la Asamblea Nacional en ese caso, y además, aunque no lo hubiera, aunque lo hiciera así, de esa forma tan ambigua, en definitiva el problema que tiene la oposición es que una cosa es lo que desea y otra cosa es la correlación de fuerzas real que se va dando en Venezuela, más allá de las voluntades y los sueños de cada quien. Y la Asamblea Nacional sigue teniendo el problema de que por un lado legalmente está declarada en desacato y por el otro lado no controla ninguno de los otros resortes que necesita como para avanzar en esta ya autoproclamada voluntad de golpe de Estado. Es decir, no tiene a las Fuerzas Armadas y no tiene ni al pueblo más, al pueblo tradicionalmente chavista, ni tiene a su propia base militante de clase media, base social de clase media, que tampoco ha salido a la calle a respaldar. Ahora, Marcos, estamos hablando con Marcos Salgado desde Caracas, periodista. Yo estaba tratando de pensar, mientras te escuchaba, y además pensar en voz alta, qué podría hacer la oposición, y mi sensación es que, si bien, como decís, está presionada para declarar que ellos tienen ahora un presidente, hay un cambio en la correlación de fuerzas regional, internacional, que puede llevar a un reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, que es lo que hizo ayer Luis Almagro, el secretario general de la OEA,
y pretender que otros países, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, reconozcan a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y por más que no controle nada, le puede generar un problema al presidente Nicolás Maduro. Sí, claro, eso es lo nuevo en todo caso. Yo te decía al principio, bueno, estuvimos ante unos días donde pasó lo que pasa siempre, parece que va a pasar de todo y en realidad no pasa nada. Lo nuevo acá es ese elemento, el cambio de correlación de fuerza regional que genera una presión mayor. Lo que pasa es que la oposición guarda demasiada expectativa, me parece a mí, en lo que esa presión pueda significar en términos internos, y ahí es donde se diluye, acá en lo interno es donde se diluye esa situación. Y además yo anotaría algo, que me parece que es un dato no menor, Pedro, y es cómo tuvieron que dar marcha atrás varios países que habían firmado el documento del Grupo de Lima, sí. Entre ellos Argentina, en las últimas horas envió un comunicado a Venezuela, según dijo el gobierno ayer, el canciller, junto con otros países, Guatemala, Panamá, Costa Rica, me está faltando una. No vino de Argentina. Bueno, te digo, yo yo no lo chequeé lo de Argentina en la web de la Cancillería Argentina, pero el canciller Arreaza ayer dijo que Argentina envió un comunicado, en donde se desmarcan del punto 9 de este acuerdo del Grupo de Lima que desconocía a Maduro, que habla de el tema del diferendo limítrofe con Guyana, que fue un gran error que cometió el Grupo de Lima, me parece, al decir que las aguas en reclamación, o incluso aguas que ni siquiera están en reclamación, que son territoriales de Venezuela, forman parte en realidad de las aguas territoriales de Guyana. Ahí sí, sobre eso sí hay un comunicado de la Cancillería Argentina, efectivamente. Sobre ese punto específico sí emitieron un comunicado. Me parece que el hecho de una presión internacional que comienza con fuerza el día 4 de enero, que sigue después con la juramentación de la Asamblea Nacional, que luego sigue encima ya de la juramentación de Maduro, y 2 días después de la juramentación del presidente, los países tienen que decir, no, bueno, vamos a corregir acá porque esto estaba mal. Digo, le hace perder fuerza al Grupo de Lima, le hace perder seriedad. Yo creo que es un error diplomático terrible que los países digan... Digámosle en 2 líneas a las personas que nos están escuchando, es como si en un comunicado sobre la situación política de la Argentina, países de otras regiones reconocían la legitimidad de los británicos sobre Malvinas. Algo así, claro. Digo, comparando, las comparaciones son odiosas, me ayudan a pensar. Pero Luis, también te quería hacer una pregunta. No, pensaba que sí, porque estamos todos atentos acá a lo que vos estás diciendo. A ver, estamos cerca de las noticias, pero ¿qué viabilidad le ves a una oposición que siempre apela a las Fuerzas Armadas, que apela al reconocimiento internacional para consolidar a esta persona que se llama Juan Guaidó, que parece como una persona nueva, frente a los políticos que en otro momento tuvieron tanta trascendencia como Enrique Capriles, tal vez la persona más conocida de la oposición en la Argentina? No, yo le veo, la verdad que no le veo la posibilidad de que eso crezca, por lo menos a nivel interno. O sea, me parece que hay que hacer una división muy fuerte, Pedro, entre los deseos desde afuera y de sectores de la oposición y lo que pasa adentro. No parece que pueda prosperar esa consolidación a nivel interno de este muchacho como una figura política importante que pueda ser un polo de referencia, que pueda aunar detrás de él a la oposición que está hiperdividida. Yo creo que por ese lado no hay nada. Acá lo que puede pasar es o efectos de un mayor bloqueo que vayan tomando los países, lo cual es relativo, porque después si uno se pone a hacer la cuenta, Pedro, de país por país, el Grupo de Lima, muchos países pierden más dejando de comerciar con Venezuela que lo que ganarían. Eso es una cuenta fina que hay que hacer país por país. Claro, rompe relaciones diplomáticas. Paraguay, que tal vez la verdad no pierde mucho. Claro, pero después los otros países hay que ver en números finos si lo harían o no.
Y después el tema de hasta qué punto, bueno, yo te decía, ¿qué puede haber? Puede haber más bloqueo, puede haber una mayor presión internacional declarativa, puede haber una tensión creciente en la frontera con Colombia, y este no es un dato menor, pero a nivel interno el problema sigue siendo la cuestión económica. Claro. Yo creo que no hay que perder de vista eso. En otro momento quiero que volvamos a hablar de esto, no lo evadimos, lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad. Ahora vamos a ver qué presenta Maduro como nuevo plan económico, y en cuanto presente el nuevo plan, lo hablamos con vos y nos metemos específicamente en la cuestión económica. ¿Te parece, Marcos? Sí, cómo no. Dale, muchas gracias, Marcos Salgado, desde Caracas, informando siempre de manera muy equilibrada, poniendo las cuestiones sobre la mesa sobre Venezuela.